buena noche, noche de viernes precisamente. Y aquí estamos, Sandy. Muy buena noche para ti. Estamos listos para el análisis de la noticia. Así es, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la preferencia y sobre todo, pues, por siempre acompañarnos con esos análisis que tenemos cada noche. 3 temas relevantes de esta jornada. ¿Qué te parece si iniciamos con el primero? Por favor, Sandy, ¿cuál es? Y bueno, hablemos de que este viernes venció el plazo para que el Congreso de la República ratificara la prórroga del estado de sitio en 22 de municipios de nuestro país. La misma debería haberse aprobado hoy para que el estado de sitio se mantuviera tanto en las comunidades de Sololá, que recordemos que se tienen distintas, en Izabal, perdón, se mantiene por el conflicto también y en el tema de la violencia. Veamos la información a continuación. De espera, el Pleno del Congreso de la República no alcanzó el quórum necesario para ratificar la ampliación del estado de sitio del Acuerdo Gubernativo 2-2019, así como el establecimiento del estado de sitio en Ixtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá, por lo que diputados solicitaron que el Ejecutivo emita un nuevo acuerdo para tener 3 días más y aprobarlo. Antes que cualquier otra cosa, decir que los diputados que estuvimos presentes estamos no solo comprometidos con el esfuerzo que se está haciendo en el estado de sitio, sino estamos comprometidos con que el presidente vuelva a mandar un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros solicitando el nuevo estado de sitio en esa misma área con algunas modificaciones que están recomendándose. Lo que procede sería eso, que el señor presidente envíe nuevamente el día lunes, luego de su gabinete, un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros y que el Congreso la próxima semana pueda aprobarlo, porque sí, efectivamente, el trabajo que ha hecho las fuerzas de tarea en el lugar demuestran que se pueden hacer algunas modificaciones para favorecer a la comunidad y a algunos centros urbanos, especialmente en Livingston y en Puerto Barrios. Yo pienso que la seguridad y la estabilidad nacional merecen 1, 2, 3 y un montón de oportunidades. No nos vamos a cansar hasta que verdaderamente se logre aprobar el estado de sitio y que con eso pues las fuerzas de seguridad pública como el Ejército y la Policía Nacional recuperen la iniciativa de combate, recuperen esas áreas que han sido liberadas por el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia común y permitamos a los guatemaltecos vivir en paz. Y aquí lo que queda es que el presidente nuevamente emita un acuerdo gubernativo nuevamente sobre un estado de sitio nuevo. Así que esperaremos a ver si él lo hace y si lo hace tal vez le queda tiempo todavía de hacerlo el fin de semana y el lunes podríamos reunirnos para conocerlo. Ambos acuerdos gubernativos sobre la ampliación y establecimiento del estado de sitio fue recibido en el Congreso de la República el martes por la tarde, por lo que el Pleno tuvo miércoles, jueves y viernes para aprobarlo, modificarlo o improbarlo. Sin embargo, ya no se conoció en tercera lectura aprobación por artículos y redacción final. Mientras tanto, las autoridades de la Policía Nacional Civil presentaron los resultados obtenidos en un mes del estado de sitio en 22 municipios de Izabal. A pesar que diputados del Congreso de la República no lograron los 80 votos para conocer en tercera lectura la prórroga del estado de sitio que existen en 22 municipios del país, autoridades de la Policía Nacional Civil dieron a conocer los resultados que lograron en 30 días. Donde nuestros expertos de SGAIA reportan la incautación de 2 kilos de cocaína, también de 28 onzas de esta misma droga y 96 gramos de esta misma droga. Tenemos también 535 piedras de crack decomisadas, también 22 libras de marihuana. Se tiene también 2 onzas de esta misma droga marihuana. Se ha logrado erradicar 225.975 matas de marihuana y 2.078.117 arbustos de hoja de coca. También en gramos se decomisaron 436 gramos de marihuana. Es muy importante resaltar que también del trabajo antinarcótico se ha logrado incautar 23 armas de fuego con 38 tolvas, 791 municiones, 12 equipos de radiocomunicación. Se tiene un avalúo general de incautaciones de 506.536.420 quetzales producto de este trabajo antinarcótico. Tenemos 41 detenidos por delitos relativos al narcotráfico. La destrucción de este trabajo en conjunto que se hace entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público de 13 pistas clandestinas hasta este momento. 3 personas extraditadas, 9 vehículos decomisados
decomisados y 5 allanamientos realizados en contra de estructuras de narcotráfico en ese sector del país. La bancada oficial no logró los consensos necesarios para lograr los votos y continuar con el proceso de la prórroga del estado de sitio, ya que solo 73 diputados ingresaron al hemiciclo parlamentario. A ver, tenemos que entender algo. Prioridad grande para el Estado guatemalteco definitivamente es velar por el tema de la seguridad pública. De hecho, como usted recordará, el artículo 2 precisamente de la Constitución Política de la República de Guatemala coloca la seguridad como uno de los fines supremos del Estado de Guatemala, Sandy. El departamento de Izabal completo y algunos municipios de departamentos vecinos, como ustedes también recordarán, finalizarán la situación de estado de sitio el próximo sábado. Esto a pesar de que el Poder Ejecutivo le solicitó al Congreso de la República, con la antelación debida, ampliarlo por 30 días más, tal y como lo establece la ley, en este caso de orden público. Sin embargo, ojo con esto, los señores diputados ni siquiera el día de hoy pudieron conocer en sesión de pleno esta petición, pues simple y sencillamente no hubo quórum para celebrar la misma. Recordemos que al final de cuentas, Sandy, los resultados que nos estaba dando acá Pablo Castillo como vocero de PNC son importantes, pero ahora el gran riesgo es de que todo esto se caiga por la borda y se pierda tiempo, dinero, recursos, pero sobre todo se pierda seguridad nuevamente. Definitivamente, Julio, sabemos que es viernes y los viernes normalmente en el Congreso pues es complicado que se logre desarrollar una sesión. Es difícil. Pero debería hacerse porque es parte del trabajo de los diputados, es decir, la ciudadanía espera resultados y ellos también tienen que dar los mismos. Entonces, ¿cómo es posible que ni siquiera se llegó al quórum? ¿Por qué? Porque habían pocos diputados y por eso no se conoció un tema tan importante a nivel de seguridad. Es decir, la población en Izabal está esperando qué va a pasar finalmente y el resto de municipios también, de departamentos aledaños a esta situación, que obviamente entonces se quedan, bueno, vamos a contar con la seguridad, va a terminar el estado de sitio, ¿qué va a pasar? Hasta cierto punto es penoso, porque fíjate que ya se había conocido en primera, digamos, y en segunda lectura, llamémosle así, el Congreso de la República esta situación. Sin embargo, hoy no lograron lo que tú dices, el quórum. Para tener un quórum parlamentario aquí en Guatemala se necesita la presencia de 80 diputados, pero esto llama la atención, no por solo el hecho de que sea viernes. Lo que pasa es de que, como le hemos dicho, Sandy, si la seguridad es prioridad nacional, pues así sea domingo deberían de estar allí los diputados, porque es su trabajo, es su obligación pronunciarse. Ahora fíjate cuál es la situación, pues porque ahora dicen, bueno, que el Ejecutivo emita otro acuerdo gubernativo y que lo vuelva a mandar, pero esto es como que perder el tiempo porque ya se había hecho. Y aquí recordemos una cuestión, el crimen organizado está allí, al acecho. Ya te fuiste, ahí regreso yo, ¿verdad? Y solo para ir aclarando, eran dos temas, dos estados de sitio. Uno, el de Izabal y también municipios aledaños de otros departamentos que, bueno, ya está, recordemos que lo ratificó el Congreso, un mes se dio, ahora está el tema de si se va a prorrogar o no. Y aparte está la ratificación del que se busca establecer en Chihuahua y también en Nahualá por este conflicto que tienen desde hace muchísimo tiempo, que el Ejecutivo lo aprobó finalmente porque recordemos que las autoridades de estos dos lugares lo solicitaron por la situación violenta que se está desatando ya, pero el Congreso, según lo indica la ley, lo tiene que ratificar para que cobre vigencia. Entonces ahora dicen, bueno, que haga otro el Ejecutivo, es decir, tampoco pueden estar emitiendo y emitiendo hasta que a los diputados se les antoje sesionar y aprobarlo. Es que aquí exactamente eso es lo que debería haber pasado, es decir, no que pidan que el otro poder estatal, como es el Poder Ejecutivo, vuelva a emitir estos acuerdos, no, que trabaje el Congreso, que conozca, que diga sí por esto o no por tal razón, pero que se pronuncie, no que aquí en una situación bastante cómoda, cual si fueran Poncio Pilato, se lavan las manos. Y ojo, que no les interesa la situación de lo que está pasando, así pareciera ser para algunas bancadas allá en el municipio de Izabal y los otros 17 municipios de departamentos aledaños, pero tampoco muestran mayor interés por un conflicto que lleva ya históricamente, Sandy, más de 150 años, que es el de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, allá en el departamento de Sololá. Efectivamente, yo no sé la verdad cómo está el tema de los consensos, porque obviamente
Eso es lo que se necesita también en el Congreso para que se pueda aprobar, ¿verdad? Exactamente, las prioridades y demás. Pero yo creo que al final este tema es un tema de interés nacional. No es solo, bueno, es que la bancada oficial lo tiene que promover. No, yo creo que es algo que todas las bancadas deberían conocerlo, evaluarlo y dar una respuesta pronta. Es que no se trata correctamente de bancadas, aquí se trata de país, no se trata de partidos políticos representados en el corazón político del Guatemala, que es el Congreso, se trata del tema de seguridad. Y aquí fíjate, Sandy, hay algunos otros datos que son muy importantes que de pronto tú pudieras traerlos a colación para dar sustento a este análisis también. Por supuesto también. Mira, hay que preguntarle a los diputados por qué no dieron importancia a este tema para discutirlo. Es que esa es una de las preguntas, porque ¿qué pasó con el resto de diputados? ¿Por qué no estaban en el hemiciclo cuando ya se había convocado? Recordemos que la convocatoria no es, mire, en 10 minutos vamos a sesionar. No, se les avisa con tiempo. Así es. Entonces, al no hacerlo, se retornará el status quo a los 22 municipios afectos al estado de sitio, y en Sololá, por ejemplo, ni siquiera se va a implementar este estado de sitio. Así es. Entonces, la principal consecuencia de la no renovación del estado de sitio es que se volverá a perder el control territorial que se había ganado ya con el crimen organizado, y por eso mostramos los datos que la Policía Nacional Civil da a conocer en cuanto a esta situación. Y entonces, ¿qué va a pasar? El narcotráfico, por ejemplo, cuenta con esa capacidad económica y logística de volver a construir las pistas clandestinas y, por supuesto, instalar los narcolaboratorios que ya se identificaron, que gracias a ese estado de sitio se pudo evidenciar que se pudo localizar, y que de esta manera se le hizo entonces frente a un problema tan duro como es el narcotráfico, y se evidenció, por supuesto, cómo Izabal está siendo afectado por este crimen organizado. Absolutamente cierto y correcto, Sandy. Yo creo que tenemos que entender, y ojalá lo hagamos desde esta palestra, si es que los diputados nos están viendo. A ver, señores diputados, es que, hombre, el tema de seguridad pública de verdad es prioridad. Esta es su obligación conocerlo, es su obligación pronunciarse, pero es que definitivamente lo están esperando y se están necesitando. No podemos perder tiempos y recursos y volver a permitir que el crimen organizado retome estas áreas que ahora, pues de alguna manera, han pasado al control del Estado. Pero por favor, interésense en lo que de verdad es prioritario. Por supuesto, recordemos que aparte de ello, la población lo espera. A mí me preocupa sobre todo, Julio, bueno, los dos estados de sitio son complicados y son difíciles, necesarios poder establecer, porque por una parte logras mantener cierto control con el tema del narcotráfico, pero lo puedes perder en cuestión de poco tiempo. En un día lo pierdes. Y en otro lado, la gente de estas comunidades que están en conflicto, Nahuelach, Tahuacán, estaban con cierta esperanza de poder recuperar cierta tranquilidad que por mucho tiempo la han perdido con el establecimiento del estado de sitio. Correcto. Pero ahora, ¿qué le dices a esa familia, por ejemplo, que nuevamente puede estar con el temor? Bueno, puede ocurrir otro enfrentamiento armado. Recordemos que estos enfrentamientos han cobrado vidas. Son continuos, sí. No, pues mira, lo que se le puede decir es que los señores diputados no les interesó conocer esto, y que si hay más conflictos, si hay heridos, si hay más muertos, inclusive en estos municipios, si el narcotráfico se sigue fortaleciendo, pues habrá que preguntarle a ellos, pues, por qué no les interesó el tema. Bueno, damos por finalizado este tema, y te digo de una vez, Sandy, que para después de la pausa venimos con otro. Este es para el pueblo eminentemente católico acá de nuestro país. Álvaro Ramazzini va a ser consagrado, nombrado o elevado a la figura de cardenal. Todo esto lo vamos a conocer después de la pausa. Por favor, acompáñenos. No cambien, nosotros somos A la Medida. Gracias por continuar con nosotros. Álvaro Ramazzini será elevado a cardenal este sábado por el Papa Francisco. Una noticia de gran importancia para la feligresía católica y, por supuesto, los guatemaltecos en general. El pasado 1 de septiembre, los seguidores de la religión católica de Guatemala recibían la buena noticia desde el Vaticano. Después del rezo del Ángelus, el Papa Francisco nombró a Monseñor Álvaro Ramazzini como cardenal. Recemos por los nuevos cardenales para que, confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio de obispo de Roma para el bien de todo el santo pueblo fiel de Dios, exhortó el Papa.
Ramazzini es obispo de Huehuetenango y se ha identificado por apoyar las luchas sociales. Además, ha denunciado las violaciones a los derechos humanos de los más desarraigados. Nació el 16 de julio de 1947 en la ciudad de Guatemala. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1971. Se graduó de doctor en Derecho Canónico de la Pontífica Universidad Gregoriana de Roma. Durante 23 años dirigió la diócesis de San Marcos. En ese tiempo dio acompañamiento a las comunidades que defienden el territorio y la vida. Desde 2012, Ramazzini es obispo de la diócesis de Huehuetenango. El Papa Francisco anunció que este sábado 5 de octubre celebrará un consistorio para la creación de los 13 nuevos cardenales, dentro de los que estará el nuevo cardenal de Guatemala, Álvaro Ramazzini. Allí lo tiene usted. Entonces, dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, de todos es sabido que la máxima autoridad, obviamente, la representa el Papa, en este caso Francisco. Además, el Papa es quien designa a los siguientes dentro de esta jerarquía eclesiástica. Ellos son los denominados príncipes de la Iglesia, más conocidos coloquialmente como los cardenales. Los cardenales, además, son los encargados, si fuera necesario, de integrar el denominado cónclave de máximas autoridades de la Iglesia Católica Romana para elegir un nuevo Papa. La historia de la Iglesia Católica en Guatemala nos indica que con el nombramiento este fin de semana en calidad de cardenal del actual Monseñor Álvaro Ramazzini, será el cuarto en poseer esta alta investidura en nuestro país. Así que Ramazzini será elevado a la figura de cardenal. Qué buena noticia, la verdad, y sabemos que de esta manera él se convierte en el máximo jerarca dentro de la Iglesia Católica y que obviamente también tiene que coordinar y tiene que gestionar también distintos lineamientos para poder de esta manera seguir apoyando y fortaleciendo al pueblo católico y que de esta manera también pues se pueda transmitir pues ese mensaje de paz, especialmente que él siempre ha venido pues enfocando, ¿no? Es correcto, Sandy. Como un dato curioso, fíjate que a partir de su nombramiento como cardenal será denominado por los obispos y los sacerdotes como eminencia. Esta es una de las tradiciones de la Iglesia Católica Romana, ya que a los príncipes de la Iglesia, a los cardenales, se les da así este título honorífico que tienen ellos y el prior de la Orden de Malta. Hay algunas otras situaciones importantes a resaltar en este tema, Sandy. Efectivamente, porque además de esto, significará entonces que en su calidad de cardenal, sí, Álvaro Ramazzini pasa a ser el máximo jerarca y aparte de ello puede ser convocado, recordemos también, para los concilios también que se dan dentro de la Iglesia Católica y que obviamente el Vaticano también puede desarrollar si los hubiera. Por ejemplo, un concilio, ¿qué es? Es esta reunión de cardenales y el Papa en el cual se toman decisiones que van orientadas a la dirección de la fe católica. Y este nombramiento seguramente entonces representará pues esa alegría para el pueblo católico, pero sobre todo para toda Guatemala. Es un hecho muy relevante. Definitivamente que lo es, ¿verdad, Sandy? Así que creo que para ir ya finalizando con este tema, pues va, como tú dices, esa felicitación precisamente para todos los hermanos de la Iglesia Católica Romana que estarán seguramente de plácemes por el nombramiento de Monseñor actualmente Álvaro Ramazzini en calidad de cardenal. Felicidades. Ahora conozcamos otras noticias. Un tribunal de mayor riesgo rechazó otorgarle arresto domiciliario a Sergio López, alias el Rey del Tenis, y el magistrado separado del cargo, Eddie Orellana. En este proceso llamado Comisiones Paralelas, la Fiscalía Especial acusó al magistrado separado del cargo, Eddie Orellana, que como exintegrante de la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia en las elecciones de 2014, recibió de forma ilegal un regalo, un lujoso departamento. Este departamento, según la investigación, se lo entregó Sergio López Villatoro, alias el Rey del Tenis, para que personas cercanas a él integraran el listado final de 26 candidatos que la comisión postuladora envió al Congreso de la República. Los procesados y Clara Guadalupe López Villatoro, hermana de alias del Rey del Tenis, pidieron que fueran beneficiados con medidas sustitutivas, cambiando la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Creo en Dios, creo en la justicia y pido ante ustedes que objetividad,
y que pueda ser restituido nuestro derecho. Yo me comprometo a colaborar que todos estos hechos sean esclarecidos. Yo soy el principal interesado en que la verdad se sepa. Somos los principales interesados en que se conozca la verdad. En ningún momento, en mi persona, estaría en condiciones de interferir en la averiguación de la verdad. Una medida sustitutiva. Lo que claramente dice la ley es que han variado las circunstancias primitivas. Lo resaltó mi abogada que si en el caso más oscuro, en este debate ante este tribunal saliera yo sentenciado, ya casi cumplí la pena. El tribunal rechazó las solicitudes de arresto domiciliarios y confirmó que deben seguir en prisión preventiva. A criterio de los jueces, existe el peligro de fuga y la posibilidad que puedan perjudicar el trabajo del Ministerio Público previo al inicio del juicio. En consecuencia, el tribunal no otorga medidas sustitutivas en este momento porque puede agravar el peligro de obstaculizar la averiguación de la verdad. Por ende, se declara sin lugar la revisión de medida de coerción solicitada por los acusados, lo que así debe resolverse, debiendo los acusados continuar en la misma situación jurídica en que se encuentran. El juicio de los 3 acusados en el caso Comisiones Paralelas iniciará el lunes 13 de enero del 2020. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. A ver, quiero lanzar una pregunta para usted en casa y también para ti, Sandy, aquí en el estudio. ¿Qué debe suceder con la ley de trabajo parcial? ¿Va, no va? Yo no lo sé. Aquí está la Corte de Constitucionalidad, las cámaras empresariales. Y es que aunque nosotros digamos va o no va, la Corte al final tiene la última palabra. Pero después de la pausa estaremos analizando qué ha pasado en las últimas horas con este tema. Me parece muy bien. Así que no cambie, por favor. Quédese ahí, espérenos un momento y regresamos porque somos a la medida. La cúpula empresarial se pronunció en rechazo a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente la ley de trabajo parcial. Según el presidente de la Cámara de Industria, la resolución de la Corte de Constitucionalidad que deja en suspenso provisional algunos artículos del reglamento del Convenio 175 no afecta a los más de 700 personas que ya han sido contratadas. Los empresarios aseguran que solo en 4 años de la aplicación de este convenio se hubiera podido generar más de 153,000 plazas de empleo. De acuerdo, el convenio sigue vigente y es ley en Guatemala. Sin embargo, ya hay un fallo de la Corte que suspende el reglamento, lo cual crea incerteza jurídica, si se podría decir de esta manera, y las empresas no tomarán los riesgos que si hay una demanda, una denuncia en tribunales donde ya existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, puedan verse afectados. De nuevo, repetimos, esto crea falta de certeza jurídica y muy pocas empresas, o yo me atrevería a decir, casi ninguna empresa se animará a contratar el tiempo parcial ahora mientras esté suspendido el reglamento. Según nuestros estudios, en los primeros 4 años de la implementación de este instrumento se podrán generar hasta 153,705 empleos. Además, el sector de contact centers asegura que con la suspensión se comprometerían más de 7,000 empleos en un mediano plazo. Nosotros generamos hoy en el país más de 50,000 empleos. Sabemos que en otros países el 15% de esta fuerza laboral, ¿verdad?, se da por trabajos parciales dentro de los países. Por lo tanto, a nosotros nos impacta en más de 7,000 empleos a futuro. Sabemos que son 7,000 empleos, 7,000 familias que se van a quedar fuera de la fuerza laboral. Los empresarios piden a la Corte de Constitucionalidad revocar la decisión de suspensión provisional de los artículos del reglamento de la ley de tiempo parcial. Bueno, este tema usted también ya lo conoce muy bien allá en casa, porque, a ver, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución Política de Guatemala incluyen el denominado derecho al trabajo como un derecho fundamental, precisamente. Además, usted lo sabe muy bien también, la Constitución desarrolla el artículo más grande que existe en ese cuerpo legal, que por cierto es el artículo 102, ahí lo revisa por favor, lo que son los derechos mínimos de los trabajadores en Guatemala. Dentro de estos derechos mínimos, Sandy, imagínate tú, la Constitución establece
establece las jornadas laborales con sus características y también con sus condiciones específicas. Voy a aclarar que aunque ahorita no voy a decir el nombre completo de las jornadas, porque son bastante largos los nombres, en resumen serían la jornada diurna, nocturna, mixta, pero también se instituye la jornada extraordinaria. La pregunta en este caso es, como no se aprobó esta situación, esta ley de trabajo parcial, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Y si esto es constitucional o inconstitucional. Ya tengo ahí algunas situaciones, pero ¿qué piensas tú, Sandy? Bueno, efectivamente hay que establecer que según los empresarios también se pretendía incrementar también las oportunidades, especialmente para el sector joven y para las amas de casa, que recordemos que hay ciertos pobladores que no pueden estar en una jornada pues completa y que obviamente una jornada de medio tiempo les puede ayudar porque o necesitan estudiar, o necesitan estar pendientes de los hijos, de la casa y demás, pero necesitan también esos ingresos extras. Tienes absolutamente toda la razón, que en eso venía a beneficiar el tema del trabajo parcial. Recordemos algunas cosas aquí muy importantes. A ver, se estima que entre el 73 y 74% de la población guatemalteca trabaja en la informalidad, es decir, no logra encontrar un trabajo dentro de alguna empresa. Yo le quiero proponer algo en casa. Le dije que el artículo 112, el que habla de los derechos mínimos al trabajador, son muy importantes de conocerlo. ¿Sabes, Sandy, qué quisiera yo? Quisieran los televidentes que cuando puedan lean el segundo párrafo de ese artículo 102. ¿Sabes por qué? Porque ahí dice, lo voy a parafrasear, no estoy leyendo ahorita la Constitución específicamente, dice que cuando un trabajador con un patrono convienen en que la jornada va a ser distinta, va a tener menos tiempo en duración, aún así dice, este no pierde sus derechos y debe de pagársele como si fuera una jornada completa. Es decir, aquí se aplicaría constitucionalmente el tema del trabajo parcial. Efectivamente, entonces yo no sé la verdad por qué es tanto la negativa, porque también recordemos que según los empresarios, ellos indican, se están perdiendo estas oportunidades, porque se ha visto que sí existe la posibilidad de irlo generando, porque hay empresas que pues necesitarían también este apoyo, no por tiempo completo, pero luego de crear este convenio finalmente que tú mencionabas, que es algo muy importante, pero al final entonces que no se esté generando este trabajo de tiempo parcial, ¿cómo puede impactar también en la economía nacional? Bueno, esto es muy importante. A ver, obviamente el empresario definitivamente como que más plazas de trabajo en las condiciones actuales difícilmente las vaya a constituir, Sandy. Entonces, esto va a impactar de una manera fuerte porque si estamos hablando que 73% de la población laboral lo hace desde la informalidad, significa que este 73% no tiene la certeza de que va a recibir dinero hoy, de que va a recibir dinero mañana. No tienen el consuelo de decir, bueno, a fin de mes o cada quincena voy a cobrar tanto por mi trabajo. Y esto es grave, porque entonces si no logras vender, porque es generalmente lo que se hace, entonces tu familia no come, tus hijos no estudian, los servicios mínimos que necesitas no los tienes. Efectivamente, pero ¿será acaso el planteamiento que se tiene de esta ley, de esta nueva forma o modalidad de trabajo, la que está afectando y por lo cual también se tiene esta negativa, Julio? ¿O por qué es que existe entonces y no se logra poner, no se logra implementar como sí sucede en otros países? ¿Qué pasa al final? Hay oposición, hay que decirlo. ¿Recuerdas que la clase sindical de Guatemala de alguna manera se ha opuesto muy fuertemente a esta cuestión? Porque uno de sus temores es de que entonces no se le pague a las personas de trabajo parcial, de tiempo parcial, por lo menos el salario mínimo. Pero ya les dije, revisemos de verdad, sí, bien tranquilamente el segundo párrafo del artículo 102, ahí se cierra la posibilidad de que sí tiene que recibir la remuneración, aunque trabaje menos tiempo. Y no solo la remuneración, ahí está hablando de todos los beneficios, y eso se refiere a sus prestaciones laborales y a las que se denominan irrenunciables, la indemnización y otras cuestiones también. Fíjate, Sandy. Aquí la pregunta es, ¿por qué no dar el voto de confianza? Implementarlo, evaluarlo temor, y posteriormente decir, bueno, no está funcionando, pero desde el inicio, sin siquiera ponerlo en marcha, decir, no, es que no va a funcionar, es que no conviene, es que
al final hay tantos por qué y es que le podemos agregar y que se le han agregado en algunos sectores que en realidad no vemos cuál es el punto entonces que no podría funcionar. Es correcto, y de hecho yo creo que no lo vamos a conocer, al menos no con esta Corte de Constitucionalidad, porque aunque esta resolución es como suele hacerlo la Corte, ¿verdad? Por el momento parcial seguramente lo van a llegar a ratificar. Y entonces aquí en cifras, fíjate que lo que piensan las cámaras empresariales es que por lo menos se van a perder así en el lapso de un año la posibilidad de creación de 150 trabajos o plazas de trabajo de tiempo parcial. Y entonces aquí es donde entra lo que tú decías hace unos minutos. Estudiantes que quieren estudiar y solo pueden trabajar en la mañana o en la tarde, pues va a ser más difícil. Amas de casa que cuando sus hijos van al colegio quieren trabajar, pues va a ser más difícil. Y al final de cuentas, pues creo que terminamos perdiendo un poquito todos, porque el trabajo, aún de tiempo parcial, es trabajo y es importante. Definitivamente, pero bueno, esta es la situación que se plantea, la situación que está pasando con el trabajo de tiempo parcial, donde no se logra darle vida, existe aún la negativa por parte de algunos sectores y ahora prácticamente la decisión entonces está en la Corte de Constitucionalidad. Una noticia muy positiva es la siguiente, ¿no? 4, usted escuchó bien. Empresas tienen un interés de desarrollar un estudio de prefactibilidad para un sistema de transporte masivo que tanto necesitamos en Guatemala. 4 empresas presentaron sus ofertas que rondan entre 5 y 9 millones de quetzales para desarrollar un estudio que permita conocer el tipo de transporte, demanda, trazo, costo, tarifa de pasaje, entre otros, para implementar el proyecto de metro subterráneo. Hemos recibido 4 ofertas de interesados que quieren participar en este proceso. Básicamente es para la estructuración de un nuevo sistema de transporte masivo en el eje oriente-occidente de Guatemala, que estamos hablando pues prácticamente del área de Misco, en sus ambas ramas de la San Juan y la Roosevelt, hacia el lado de la zona 10, carretera El Salvador, prácticamente. El estudio pues, nos definirá ya exactamente el corredor que se utilizará, los puntos de inicio y de destino, así como las posibles variantes que pueda tener este corredor, pues basado en estudios previos, hay varias alternativas por las cuales puede optar. ¿Cuál sería en este trazo la condición más óptima para optar por un sistema que sea a nivel, elevado, subterráneo, si va a ser un BRT, un tren o como al fuera? Posteriormente del análisis se definirá la factibilidad del proyecto y si es necesario que se impulse por alianza público-privada. Desde el momento de la recepción de ofertas ya existe una comisión, una junta de evaluación de licitación en este caso, la cual fue designada por nuestra autoridad superior y ellos están en ese proceso donde están revisando tanto la parte técnica como la parte económica de dichas ofertas para ver si se cumple con todo esto. El tiempo que ellos tienen para evaluar está regulado en las bases y en este caso pues se tiene que esperar a que esta junta dé un resultado final, el cual ya será trasladado en este caso a nuestras autoridades superiores. Y en otras noticias, faltan pocos días para que vence el plazo constitucional, tras el cual los magistrados de salas de apelaciones deberían entregar sus cargos. Miembros de la comisión postuladora mostraron su preocupación debido a que no se ha retomado el trabajo de selección de aspirantes, esto a raíz del último fallo de la CC. Por nuestra parte, vemos que el plazo constitucional ya no se va a cumplir y que estamos también a respaldo de la propia CC, resguardo de la Constitución por la propia CC, para que tenga bien el tener un fallo correspondiente al propio plazo de los magistrados de la Corte Suprema, porque ellos sí integran nuestra comisión. Respaldamos esa gestión que se tiene que llevar a cabo y también solicitamos a la CC que tenga bien el poder resolver y darnos todos los elementos necesarios para sustentar nuestro trabajo. No quisiéramos nuevamente iniciar y tener un reparo, un señalamiento o de igual manera una posible sanción de un nivel grave, donde puedan incurrir en responsabilidad de los que integramos hoy la Comisión de Sala de Apelaciones, pero por el momento estamos legitimados, solo a espera de que la propia CC nos dé una viabilidad en el tema de la certeza hacia nuestras decisiones. Otro de los elementos que podría cambiar es la tabla de gradación de aspirantes. Bueno, la carrera judicial va a mandar un listado con una ponderación, con alguna evaluación que desconocemos si va a ser solo cualitativa o si va a ser cualitativa y cuantitativa. Lo que sí es que nosotros como comisión tenemos que evaluar
con criterios uniformes, homogéneos, no podemos tener algún tipo de divergencia, ni tampoco separar a jueces magistrados y abogados liberales. Por eso creo que mi propuesta como presidente es que ese componente de 10 puntos, donde se le ha medido al abogado liberal ese ejercicio o experiencia de administración pública en 5 años, el de la carrera judicial se le debe de medir con su experiencia. Hora de una breve pausa comercial, así que ya volvemos, Santi. Siga con nosotros. Escuche por favor esta noticia. Guatemala 198 años tiene vida independiente, pero escuche usted, la República de Corea conmemoró nada más y nada menos que 4.351 años desde su fundación. Vea la información aquí en A la Medida. Nuestro rey Dangun fundó nuestro país en la península coreana hace más de 4.351 años. Ahí después nuestra tribu ha desarrollado nuestra cultura e historia allá en nuestra península coreana. Así que felicitamos a todos nuestros compatriotas en esta ocasión. La Fundación Nacional de Corea cumplió 4.351 años y según las autoridades, 10 años después de la guerra interna registrada en esa nación, se inició una industrialización de la sociedad y actualmente Corea es uno de los países más desarrollados del mundo. La industria semiconductoras han empezado a florecerse en nuestra patria y ahora las compañías coreanas están llevando a cabo los mejores productos del mundo, pues están floreciendo las tecnologías de punta del mundo. Así que ahora nuestro pueblo y nuestro gobierno quisiéramos compartir esta experiencia de desarrollo de la sociedad. Así que es nuestro espíritu de compartir esta tecnología que tenemos para que nuestros amigos chapines y de todo el mundo que conozcan y florezcan su economía también. Más de 7.000 personas de nacionalidad coreana viven en Guatemala y se desenvuelven en diferentes industrias. A la industria textiles y vestimientos, pero también con el tiempo está expandiendo sus áreas de inversiones. Por ejemplo, las compañías coreanas se dedican, por ejemplo, a los proyectos de infraestructuras. Pues, como saben ustedes, esta tecnología coreana en esta área de infraestructura es destacado, ¿verdad? A la recepción llegaron representantes de varios sectores sociales. Fue en el año 2333 a.C. cuando Corea se constituyó como nación. Y bueno, en otras noticias, la Contraloría General de Cuentas prepara un informe sobre las condiciones de libramiento de Chimaltenango. La Contraloría General de Cuentas nombró una comisión para realizar una auditoría del libramiento de Chimaltenango, aunque resaltaron que el Estado no ha recibido la obra y la empresa continúa trabajando en la reparación ante derrumbes presentados durante las últimas lluvias. Pero la semana pasada también nombramos una comisión de auditoría, que es la que está viendo el problema que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, ahí enviamos una comisión de auditoría que está integrada por auditores y por ingenieros. Entonces, ellos van a emitir su informe, considero yo que en un par de semanas, sobre ese tema. Pero yo creo que aquí también hay que ver que esta obra todavía no ha sido recepcionada por el Estado. Entonces, ahí están las fianzas de garantía o los seguros de caución, que son los que están básicamente soportando eso. Además, la empresa que está construyendo se está haciendo responsable de las reparaciones que actualmente están. La Contraloría General de Cuentas realiza una planificación anual de auditorías en obras y durante esa primera no hubo hallazgos. Es correcto, en esa auditoría que se hace sí se llega a establecer todo eso. En el informe que presente la comisión de auditoría, ahí se va a explicar. Es decir, los materiales que se utilizaron fueron los aptos. Mire, no, en este momento no le puedo decir si son los aptos porque el informe todavía no nos lo ha entregado la comisión de auditoría. Pero cuando lo tengamos, nosotros lo hacemos del conocimiento del Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Según la Contraloría, de encontrarse irregularidades por parte de la comisión designada, se tomarán acciones legales.
Televidentes, Sandy, muchísimas gracias por una semana más de A la Medida. El lunes los esperamos, ¿eh? Por supuesto, que tenga un extraordinario fin de semana. Chao.